En el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, en el capítulo 68, versos 5 y verso 6, hay una expresión relativa a lo que Dios es, que nos ayuda mucho a entender que no solamente en el Nuevo Testamento se revelaba por medio de Jesucristo, sino previamente por la inspiración del Espíritu, también lo trataba de hacer, inspirando a hombres como el salmista para que escribiera porciones que hoy podemos leer. Y dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas. Mire lo que dice. Yo quiero que de pronto usted se enfoque en estas dos palabritas que implica de pronto algo que puede suceder o que está sucediendo en el mundo. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace, dice, habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. ¿Por qué esta expresión? Para mí, aunque esta no puede ser una expresión profética, creo que el Señor, dentro de su sabiduría, sabía y entendía de que nuestra sociedad, ¿sí?, no solamente en aquel momento, en aquel tiempo, sino a través de todo el tiempo, iba a necesitar una paternidad correcta. ¿Por qué digo paternidad correcta? Porque habla de padre de huérfanos. Y miren la importancia acá. No es que Dios no se ocupa de los huérfanos, sino que Dios se ocupa de los huérfanos. No es que Dios no se ocupa de las viudas, sino que Él es defensor de las viudas. Pero cuando vas al tiempo presente, encuentras que una de las corrientes más fuertes, podríamos decir, que arrastran a las cantidades de personas, tienen que ver con la orfandad por causa y motivo de desconocer a Dios como un padre. Porque no podemos decir que la sociedad en nuestra actualidad pueda conocer a Dios como su Padre. Y por ende, cuando pasan por un montón de cosas, de vicisitudes que tienen que ver con la vida, que suceden, que son contrarias en la problemática de la familia, entonces no tienen a quién acudir, no tienen a dónde ir. Y esto es lo que precede, hermano, a los momentos en los que estamos nosotros viviendo. ¿Por qué? De manera profética, en el Antiguo Testamento hay una declaración de que habrá un momento en que el Señor volverá de nuevo a traer la paz y la consolación basada en que los hijos vuelvan a los padres y los padres a los hijos, en el sentido de reunificación familiar. Pero esto solamente sucede en aquellas que hemos llegado de alguna manera a conocer al Señor. Cuando hemos conocido al Señor, entendemos el rol de la paternidad, que es importante. Y si hemos tenido que ajustar en nuestras vidas para poder llegar a ser el padre que nuestros hijos necesitan, lo hemos hecho. ¿Cuántos dicen amén?
Porque si no ha procedido a realizarlo, es importante que proceda antes de que sea demasiado tarde. Ahora, ¿cuántos huérfanos? Y eso me puse a la tarea de poder localizarlo. ¿Cuántos huérfanos hay hoy en el mundo? O sea, huérfanos que tienen la necesidad de una paternidad. No tienes idea, quizá, si no es que ves algún artículo que de pronto te dé luz y te arroje un número en cuanto a esto, como lo he hecho yo. De acuerdo a algunas cifras establecidas que de pronto no son plenamente certeras, sino que pueden ir más allá, mucho más allá. Hablan de 163 millones de huérfanos en el mundo. ¿Saben lo que eso significa? Podríamos decir que el mundo está gritando por la necesidad paternal. Porque ¿qué es lo que produce un padre? A lo mejor en el sentido de fama y de reconocimiento, hermano, no exista mucho. Pero ¿qué produce un padre en la vida de una persona? Corrección, cobertura, dirección, protección, provisión. No es lo mismo que tu proveedor en la casa sea el padre tuyo a que sea tu mamá. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque realmente, aunque queremos nosotros esforzarnos por cumplir con una necesidad, de pronto que nosotros no podemos cumplir en el sentido de la mujer, por la necesidad de un padre genuino, verdadero, que se preocupe. Son muy pocos los que realmente tienen la capacidad de ser proveedores, capacitadores, gente que se preocupe por aquellos que de pronto no son sus hijos. No digo familia, sino que yo creo que Dios a nosotros nos ha dado la bendición de poder de alguna manera estar cerca de los hijos de nuestros hijos y de amarlos. Como alguien diría, ¿se amará más a un nieto que a un hijo? ¿Qué me responde la hermana? ¿Qué me responde el hermano? ¿Sí o no? Bueno, a lo mejor podemos de alguna manera extendernos a lo más allá, decir, sí, se puede querer, pero tú quieres a un hijo como tu hijo porque lo sientes como parte de ti mismo. Y aunque el nieto es parte también de tu sangre, pero es segunda generación, en donde es de tu hijo y de alguien más, de tu nuera o viceversa, de tu yerno. Entonces, pero de igual manera, tú ves aquellas oportunidades, como estábamos hablando en el transcurso de esta semana, ves las oportunidades que Dios te da para poder corregir lo deficiente en tu paternidad. Yo no sé si de pronto tengamos experiencias en la congregación positivas que puedan decir, no, es que mi papá me enseñó a amar a mis hijos. ¿Es así? Casi diríamos que no fue así. ¿Por qué?
porque ellos no sabían cómo comportarse con nosotros. Tampoco podían enseñar nada que ellos no pudieran haber aprendido. Por eso es la falta de la paternidad en lo que es nuestro mundo y nuestra actualidad. Mire, lamentablemente, aunque el promedio de largura de días, promedio de carácter mundial, está en 69 o 70 años, promedio de largura de vida. Cuando hablas de un huérfano, la esperanza de vida de un huérfano en el mundo es aproximadamente 30 años. No, pero yo conozco un huérfano que duró más promedio. Estoy hablando de promedio en todo el mundo, no de una persona, no de la persona que tú conoces. En el promedio mundial hablas de un promedio de 30 años. Y algunos de los continentes, como es el africano, ¿sí?, es aumentativo. ¿Por qué? Porque hay muchos huérfanos en África, en la India. ¿Pero por qué? Porque es que se le murieron sus padres. No. Porque tuvieron hijos y fueron abandonados. ¿Sabes el significado del abandono? ¿Sabes lo que significa abandonar un hijo o una hija? Y dejarla a su destino, por decirlo de esta manera. Por eso es que la tasa normal de vida es de aproximadamente 30 años. Y esto, incluyendo el lugar donde nosotros vivimos, aquí en los Estados Unidos, donde en promedio los niños que abandonan el sistema de protección de los infantes, de los niños aquí en Estados Unidos, al cumplir los 18 años, los dan de alta. ¿Y saben lo que va a hacer un joven de 18 años después de que lo dan de alta aquí en Estados Unidos? Se va a ir a la calle. El 25% de estos jóvenes no tienen hogar. El 56% no tienen trabajo. El 27% termina en la cárcel. Y el 30% de las mujeres experimentan una maternidad temprana. Pare usted de contar relativo a la necesidad de una paternidad ejemplar. Solo en la India hay 30 millones de huérfanos. ¿Saben lo que es eso? Nosotros estamos ayudando a la India. Un granito de arena. Es solamente un granito de arena. Me recuerdo que algunos días atrás el pastor me dijo: quiero tocar el pueblo donde yo nací y quiero reunir por lo menos 350 niños, que fue todo un éxito, porque los pudo reunir. Niños huérfanos, niños pobres, niños necesitados, en donde se les compartió un dulce, un regalo, una comida y el mensaje de Dios. ¿Qué son 350 niños para 30 millones de huérfanos? No es nada. Pero solo para que usted
considere y contemple la necesidad imperiosa de lo que es una paternidad correcta. ¿Por qué es importante considerar una figura paterna? Tener papá es como una fuente constante de amor, de aliento, de ayuda, para poder garantizar que los niños crezcan, se desarrollen de manera feliz y sana, con una alta autoestima cuando tienes un papá. Perdón, yo sé que esto puede afectar a algunos, pero lo tengo que decir, porque es una realidad. Para que aquellos que de pronto tienen hijos pequeños sigan haciendo las cosas de manera bien y correcta. Y aquellos que no, o todavía están en proceso y serán en el futuro, tengan la capacidad de pensar y de proyectar bien lo que quieren hacer. ¿Por qué? Porque no queremos que sucedan y que siga sucediendo lo que está pasando en el mundo. La necesidad imperiosa de una paternidad. Si dijéramos, el mundo conoce a Dios, los 30 millones de niños conocen a Dios, tendríamos el problema resuelto. Porque tendrían el ejemplo emocional, espiritual, psicológico resuelto. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre perfecto. Es más, el Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. O sea, Él se preocupa, Él sabe la condición que nosotros tenemos en el mundo y quiere brindarnos una solución. Y la solución está en una paternidad correcta. Ahora, esto lo vemos reflejado en la Escritura. Dios expresa su paternidad en Juan capítulo 1, verso 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad legal, potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, se constituyó Dios como su Padre. En el caso mío personal, siempre lo digo, yo soy huérfano de papá y de mamá, porque murieron, no porque me dejaron, sino porque murieron. Y yo tengo un Padre que es celestial, del cual yo soy su hijo. Y yo pudiera decir como el canto, yo solo sé que soy su hijo. Pero igual, cuando tú tienes necesidad del amor, del aprecio, del afecto de un padre, uno busca una persona que tenga esas características, que realmente te dé aprecio, te dé afecto, te dé cariño, como si fuera tu papá. Y qué bueno que de pronto que cuando tenemos esas capacidades, porque Dios nos las ha conferido, porque Dios es el que nos da el gran privilegio de poder representarlo a Él, porque es Dios el que produce en nosotros, en nuestro corazón, el querer como el hacer y poder representar de una manera digna una paternidad en nuestro tiempo. ¿De qué manera Dios nos expresa su paternidad?
Primero, Dios desea relacionarse con nosotros. Aquellos que de pronto no tenemos papá y mamá físicamente, podemos ver al cielo y saber que hay un Dios amoroso, un Padre amoroso, un Padre celestial que quiere relacionarse con nosotros. Mire más allá, hermano, de lo que indicaría una teología de carácter espiritual. El Abba Padre, que en algún momento lo mencionamos, tiene que ver, aleluya, con el Espíritu mismo, aleluya, que Dios ha depositado en nosotros, en nuestro ser interno, que reconoce al Padre, aleluya, como su Padre, como su papito, y expresa el amor, el aprecio, el cariño o la estimación, sí, con el amor ágape, con el amor divino de Dios. Lo segundo es que Dios desea comunicarse con nosotros, no solamente relacionarse, sino también comunicarse. Quiere hablar contigo y que tú hables con Él. Que tengas esa capacidad, aleluya, de poder decirle: papá, tú sabes el momento por el que estoy pasando, como si fuera tu papá físico. A lo mejor tu padre físico no tiene la sabiduría o la capacidad para poder responder a tus preguntas, pero tu padre espiritual sí las tiene. Aleluya. Cuando tú le haces una pregunta, Él nunca te va a dejar sin respuesta. Lo tercero, Dios nos ama de una manera incondicional. ¿Cómo? De una manera incondicional. O sea, no pone condiciones. Dios te ama. Dios no te puede amar ni más ni poco, sino Dios te ama. Y nosotros, aleluya, debemos de estar seguros del amor de Dios. La Biblia nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él nos dio. De manera que Él también nos da la capacidad no solamente de expresar nuestro amor hacia Dios, sino también de recibir el amor de Dios. Wow. Cuando el amor de Dios llena tu corazón, todos los aspectos emocionales que pueden estar de pronto, aleluya, extraviados, contrarios, o no estar de manera correcta, no funcionar como deberían de funcionar, son corregidos por el amor de Dios. Dios es el que llena realmente el hueco que necesitamos llenar de la paternidad divina. Dios es el que lo llena. El 4 satisface todas nuestras necesidades. Es el Jehová Jireh, es el Jehová protector, aleluya. Y es el Jehová que nos produce, aleluya, aquellas necesidades que nosotros podamos tener, aleluya. Él nos provee, aleluya, lo necesario, produce aquello que tenga que producir, con su mano preciosa la extiende, aleluya. Cuando necesitamos que la tierra produzca fruto, aleluya, cosechamos fruto. Cuando necesitamos ser bendecidos en diferentes áreas, nos sorprende con la bendición de Dios, porque es, aleluya, por naturaleza nuestro proveedor, es nuestro Padre celestial. Y aquí viene algo que quizá le incomode un poco, pero es necesario. Y esta es la confirmación de que realmente somos sus hijos. Nos disciplina. La disciplina, como dice el libro de los Hebreos, puede ser que en el momento en que se da, puede ocasionarnos de pronto un poco de disgusto, mas sin embargo es importante y necesaria, porque revela que realmente tú eres un hijo que está siendo instruido, disciplinado de alguna manera para que crezcas, para que sigas el camino correcto, porque la idea divina es que te mantengas en el camino y que seas mejor en tu vida. Y por último, nos guía también para hacer aquello
que es correcto. Nos da la dirección correcta. Y qué importante es, por eso, de pronto el conocimiento que el Padre debería de tener de todas las cosas. Hablo del Padre físico. Porque en esta noche oramos por sabiduría, para que Dios le dé sabiduría a los padres, tanto al papá como a la mamá, para que puedan dirigir de manera correcta a sus hijos. Porque habrá momentos en que necesitarán la dirección correcta. ¿Y para qué todo esto? Para abolir el término huérfano. Para que no seas un huérfano. Porque cuando entiendes el término huérfano, de manera simple y sencilla, es que se trata de alguien que ha perdido a sus padres por alguna razón. En el último momento, en los últimos días, nuestro Señor Jesucristo dio instrucciones a sus discípulos. En Juan capítulo 13, verso 33, dijo: hijitos, dijo el Señor, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Pero mira el término, hijitos. ¿Por qué les dice hijitos el Señor? Porque esta terminología no aplica solamente a los padres, sino también a aquellos que eran considerados como instructores o tutores. En este caso, sus discípulos. Los discípulos eran, por decirlo así, tomados del seno de las familias, en donde ellos los ponían a disposición de un maestro, para entonces esos discípulos ser enseñados. Entonces tenían que ser enseñados continuamente, no solamente verbalmente, sino también por ejemplo y por acción. Los discípulos estaban con el Señor, convivían con el Señor, dormían con el Señor, estaban en el mar con el Señor, estaban en la misma barca, comían la misma comida, caminaban las mismas millas. Tenían la compañía continua del Maestro. Él les servía a ellos como su padre, como su tutor. Por eso llega este momento en donde le dice: hijitos, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Pero ¿por qué esta relación? Porque venía lo que es importante un poquito más adelante. En Juan capítulo 14 y verso 18 les expresa algo que es muy importante para nosotros también. Dice: no os dejaré huérfanos. Les dijo primeramente: hijitos, aunque me tengo que ir, les dijo, ustedes no se van a quedar sin padre. Ustedes no se van a quedar en la calle. Ustedes no se van a quedar sin propósito. Yo he preparado todo para que ustedes sigan teniendo la misma enseñanza, la misma dirección. Aleluya. Y aún mayor que esta.